Hola chicos, bienvenidos al video, ¿sí? 02 o al segundo video, ¿sí? De características de los seres vivos. Hoy vamos a ver que los seres vivos tienen la capacidad de crecer y desarrollarse. Pero tengan en cuenta de que crecer y desarrollarse no es lo mismo. El crecimiento es un cambio cuantitativo. Es decir, se puede contar y medir. Por ejemplo, el aumento, ¿sí?, de la altura. En cambio, el desarrollo es un cambio cualitativo, es decir, que se puede apreciar. Por ejemplo, la maduración de diferentes partes del organismo, como la pubertad. Bueno, acá tienen, por ejemplo, el crecimiento, ¿sí?, en estatura. Y acá tienen un ejemplo del desarrollo físico, ¿sí?, los cambios físicos durante la pubertad. Esto, aparte de los cambios físicos que se pueden apreciar a simple vista, se dan, ¿sí?, el desarrollo se da por la maduración de ciertas células que empiezan a segregar ciertas sustancias como hormonas que producen estos cambios y preparan a estos organismos, ¿sí?, para la reproducción. Y eso nos lleva a otra característica de los seres vivos, que es que los seres vivos se pueden reproducir o se reproducen, ¿sí? La reproducción en los seres vivos puede ser cualquiera de estos dos tipos. Puede ser reproducción asexual y reproducción sexual. La reproducción asexual interviene un solo progenitor. Los hijos que tiene son genéticamente iguales al progenitor, es como un clon, ¿sí? Esto, el ejemplo más común es el ejemplo de, por ejemplo, el lactobacillus, o por ejemplo también la levadura del pan, con el pan, o que hacemos también cerveza, esa levadura, ¿sí?, son honguitos microscópicos que cuando encuentran comidita, azúcar, comen, crecen, y de golpe, sí, como tienen todos los nutrientes adentro para poder reproducirse, se dividen en dos, ¿sí?, haciendo una copia de su material genético, ¿sí?, de su ADN igual, y se divide en dos, ¿sí? Entonces, un nuevo ser tiene toda la copia del original, ¿sí?, y después está la célula original, que va a ser el progenitor, ¿sí? Y así se dividen, por ejemplo, las levaduras o los seres unicelulares, generalmente. Y después tenemos la reproducción sexual, en donde intervienen dos progenitores, se tienen que unir dos células sexuales o gametas, ¿sí? Las células sexuales o gametas son células especializadas, ¿sí?, para la reproducción. En los seres humanos, ¿sí?, por ejemplo, tenemos de parte de las mujeres, la célula especializada o gameta es el óvulo. Y en los hombres, ¿sí?, la célula especializada para la reproducción son los espermatozoides. Cuando el óvulo y el espermatozoide se unen, ¿sí?, ocurre la fecundación. Y eso da como resultado la formación de un nuevo ser, huevo o cigoto, ¿sí? La ventaja y desventajas de estos tipos de reproducción es que, por ejemplo, la asexual, ¿sí?, es bastante rápida y no gastan tanta energía cuando la hacen. Y generalmente, al ser rápido, también es exponencial. Por eso, como dije el ejemplo de las levaduras, ¿sí?, teniendo un poquito nomás de levaduras, vos les pones azúcar, ¿sí?, les das los nutrientes y ellos se van a reproducir hasta que se acabe todos los nutrientes. Y se reproducen en muy
en un plazo muy cortito. Sin embargo, en la reproducción sexual es más lento, ¿sí? Por ejemplo, en los seres humanos, para que nazca un bebé, ¿sí?, tiene que tardar 9 meses, ¿sí?, de gestación y gastar mucha energía y muchos nutrientes. Bueno, acá hay un ejemplo de reproducción asexual, ¿ven? Por bipartición, por gemación y por esporulación. Bipartición puede ser las células a través de las células de, como ya dije, de la levadura, ¿sí?, que hacen una copia de su ADN, se dividen y se fraccionan en 2 copias iguales. La gemación, ¿sí?, hay unos bichitos muy chiquititos que se llaman, ¿sí?, nematodos, que son como unos gusanitos planos, que si vos les cortás o se dañan un pedacito, de ese pedacito dañado le crece un individuo igual, una copia igual a ellos, ¿sí? Y después esporulación es como se pueden reproducir algunos hongos microscópicos, como el hongo del moho, ¿sí?, ese que crece en el tomate cuando se pudre en la heladera. Bueno, es ese tipo de reproducción. Y acá está el otro ejemplo de la reproducción sexual, donde tenemos un óvulo femenino, un espermatozoide masculino, que se unen, ocurre la fecundación y forman, ¿sí?, un huevo cigoto, que después de la gestación, ¿sí?, va a formar un bebé. Bueno, espero que les haya gustado la clase, que se hayan sacado las dudas, ¿sí? Y bueno, los espero en la próxima clase. Yo me quedo en casa, profesora Zapata Alejandra. Acuérdense de mandar cualquier tipo de duda a profealezapata@gmail.com. Chau, chau.